aquí estamos en un nuevo encuentro de almas, de diosas, que nos estamos uniendo desde hace unos meses con nuestra medicina, como digo yo, desde Italia y desde Canadá, uniéndonos para vivir una tertulia juntas, para, bueno, ustedes seguramente conocen los saberes de esta diosa venusina de Úrsula Cosmic en su canal y en todo lo que aporta. Y bueno, yo aquí les estoy contando desde hace unos meses también mi trabajo, mi búsqueda interior con respecto a las sombras, dándoles un carácter numerológico, o sea que mi numerología del despertar no corresponde a la numerología tradicional, sino que para mí es una numerología mucho más junguiana. Así que bueno, de nuevo, gracias por estar acá, mi querida Úrsula, recién llegada hace unas semanitas de vivir una experiencia maravillosa. Así que bueno, acá feliz contigo nuevamente. Gracias, Mónica, por la invitación. Efectivamente, llegamos hace poco de un congreso en Palma de Mallorca, que fue un encuentro mágico de almas, de astrología, de amantes de la astrología. Y ahora vamos a compartir acá contigo la Lilith de Cristóbal Jodorowsky y entender un poco cómo se reflejó esa Lilith en su vida, para que las personas que tengan a Lilith en Acuario, porque él tiene la Lilith en Acuario, también puedan decodificar más y comprender mejor a su Lilith. Sobre todo que nosotras estamos tratando de traer personajes que puedan llegar a muchas personas para identificar la Lilith, para identificar los propios lados sombra. Y esto fue relámpago realmente lo que programamos con Cristóbal, porque pues dejó este plano terreno hace pocas semanas. Para mí personalmente, lo decía Úrsula hace un rato, fue impactante, no lo esperaba, como no nos esperábamos normalmente que alguien joven, porque pues 57 años, es una persona llena de vida, de proyectos y creo que ninguno de los que tuvimos la posibilidad de conocerlo, yo lo conocí hace 11 años en Bogotá, en su espectáculo de psicomagia y viví también sus talleres de psicomagia y de impacto además sobre mi propia piel. Viví la experimentación que él nos dejó a la humanidad. Así que quienes lo seguimos en el mundo estamos dejándole también este recuerdo maravilloso de un hombre que nos dejó algo muy importante para la humanidad. Y bueno, qué bonito que hablar de su Lilith y de sus lados sombra, pero también de sus lados su luz con la numerología. Así que Sí. bueno, acá estamos. Bueno, mi estimadísima Mónica, voy a compartir para mostrar la carta de Cristóbal, porque aparecen varias cosas importantes de su vida que se pueden ver reflejadas en su carta. Esta es la carta de Cristóbal, es del signo solar Leo, ¿sí? Y tiene a Lilith en Acuario. ¿Sabes lo que me llamó la atención? De su vida y obra con esta Lilith. Lilith está en el grado casi 2 de Acuario y tiene el Sol en el grado casi 2 de Leo. Tienen una oposición casi partil. Y él murió de un ataque al corazón según las declaraciones de uno de sus familiares. Resulta que en la astrología médica el Sol es el planeta que rige el corazón. Y muchas veces cuando hay aspectos con Lilith, la persona puede tener una tendencia a tener problemas cardíacos, ¿sí? Sobre todo con una Lilith que aquí no se ve, pero está en oposición. Aquí hace falta una línea. Lilith se la asocia mucho también a los soplos, a las arritmias cardíacas. Entonces me llamó la atención ese dato que tú me diste, porque yo no sabía que se había muerto de un infarto del corazón. Pero aquí tenemos también el arquetipo de Lilith y el Sol. Lilith
ya sabemos que es un arquetipo lunar y que también representa a las mujeres del clan y cómo un hombre puede ver a la mujer. Y generalmente Lilith representa una sombra. Lilith, cuando está en contacto con el sol, es el sol que quiere brillar y opacar a lo que puede representar lo femenino. Y de hecho en su vida poco se sabe, ¿sí? A nivel público, digo, de las parejas que ha tenido, de cuáles fueron las razones por las cuales las relaciones no llegaron más allá de lo que llegaron. También habla de la relación con su madre, la relación del Sol y Lilith. Porque quizás hay una percepción o hay un sentimiento de que mamá no estuvo ahí para protegerlo, porque Lilith efectivamente representa en la mitología un arquetipo de una madre desapegada. Entonces ahí vemos la oposición, que es la única oposición que tiene el Sol en su carta, con la figura de lo femenino. Hay algo ahí con la figura de lo femenino que marcó, que tuvo un impacto en su vida, que no podemos saber mucho más porque no conocemos más de su intimidad, digamos, ¿sí? Pero ahí hace mucho la alusión de esa oposición. ¿Tú qué dices ahí, Mónica? Sí, es que aquí tocas, de hecho, aquí hay unos temas muy interesantes que tú estás viendo desde la carta natal y desde el número sombra. Fíjate que su sombra principal es el 2. Y el 2 en sombra es el huérfano, es el arquetipo del huérfano, es el arquetipo de su herida más profunda en el alma, en su corazón, en su vida, fue el abandono, fue el sentirse rechazado. Y a nivel psicológico, esta sombra en el fondo tiene un conflicto muy profundo con la figura materna. Entonces, fíjate que desde su sombra principal, además que recordemos que nosotros en esta numerología tenemos 3 sombras. La sombra principal desde que nacemos hasta cuando nos vamos de este mundo, una sombra de joven y una sombra de adulto. En este caso, su sombra principal es el abandono, el rechazo y sobre todo una enorme susceptibilidad. Yo siento, o por lo menos en la experiencia con mis consultantes, con números 2, generalmente son personas extremadamente sensibles. No digo que sean los llamados ahora paz en la psicología moderna, los altamente sensibles, porque ahí también tendríamos otras sombritas vinculadas, pero en este caso, él con su mm, herida profunda del abandono y generalmente relacionado con la figura materna, es probable que allí empezara su dolor más profundo de vida. Pero aquí también, él nace el 24, o sea que en la numerología sumamos 2 más 4, 6, y es el arquetipo del amor incondicional. Cuando un número 6 está luminoso y está en equilibrio, es amor, irradia amor, su palabra es amor, pero también de alguna manera yo lo relaciono con la luna. Entonces, haber nacido con el número 6 es haber nacido para entregarle mucho amor a la humanidad, pero al mismo tiempo las tradiciones, la casa, el amor por la familia, de alguna manera en él era un contraste por precisamente lo que tú estás contando. O sea, es como su ideal de vida hubiese sido tener una familia, tener una casa, tener sus hijos y su esposa por muchísimo tiempo, dedicarse a ellos también y a su casa, porque ese es el 6. El 6 ama la casa, ama la familia, ama las tradiciones. Y él teniéndolo en su día de nacimiento, pues obviamente es muy fuerte esto. Ahora hablaremos de sus 2 nombres y uno de sus números también, en uno de esos nombres, en la quinta esencia, que generalmente se activa como número después de los 38, 39 años, también es un 6. ¿Y qué significa esto para mí? O por lo menos lo que yo he podido identificar en el tiempo es que
Los que tenemos número 6 en nuestro código numerológico, generalmente llevamos heridas muy profundas en el corazón. Así no suframos del corazón, quienes vivimos con el número 6 en la vida, en nuestro código numerológico, tenemos unas heridas muy profundas en el corazón, unos sentimientos, unas sensibilidades y unos dolores profundísimos. Y como dice un médico que escuché, un cardiólogo alguna vez, los cardiólogos tratan de remediar las heridas del corazón, pero cuando un corazón está roto, nadie puede repararlo. Bueno, tú sabes que Cristóbal, como tú bien decías, fue el padre de la psicomagia y de todo este saber chamánico ancestral que él reinterpretó, ¿sí? Que le dio una visión renovada. Y aquí tenemos a su Quirón en el signo de Piscis, con un trígono a Neptuno, que habla muchas veces de los terapeutas espirituales, de los terapeutas holísticos, de las personas que tienen talentos con la energía intangible, con la energía de lo divino, ¿sí? Pero también este trígono que tiene lo hace muy sensible, muy poroso a la humanidad, muy, muy conectado con el inconsciente colectivo y con los dolores también del inconsciente colectivo, ¿sí? Pero a su vez, este Quirón en Piscis también habla de sus aflicciones, de sus sufrimientos espirituales, de sus dolores, de un mártir, un Quirón en Piscis, muy devoto, porque un Quirón en Piscis quiere sanar a la humanidad a través de la magia, a través de la fe, a través del inconsciente colectivo, a través de símbolos, que son las fortalezas de un Quirón en Piscis. Y también ese Quirón en Piscis habla de dónde Cristóbal Jodorowsky pudo haber intentado huir de esa realidad dolorosa mediante la adicción a drogas y el alcohol. Ahí vemos también cómo ese Quirón sufre en el signo de Piscis. Porque quizás muchas veces no quería estar en este plano, porque esa es una de las heridas también de Quirón en Piscis. Quirón en Piscis no quiere estar acá en la Tierra, quiere trascender y regresar a la fuente. Y se le asocia mucho un Quirón, con esto no quiero decir que todas las personas que tengan a Quirón en Piscis sean así, pero se le asocia mucho también un Quirón en Piscis a las personas que sufren de una alteración mental, que puede ser depresión, que puede ser ansiedad, paranoia, esquizofrenia, Alzheimer, y que tienen alguna desconexión porque están viviendo en otro plano de la realidad. Entonces, ahí vemos también cómo ese Quirón retrógrado, porque tiene un Quirón retrógrado, siempre está buscando maneras de autosanarse y mediante esas herramientas, ese conocimiento canalizado que él debe haber recibido, utilizó esos conocimientos para sanar a los otros, porque eso es lo que hace Quirón. Entonces, un Quirón retrógrado siempre estuvo tratando de sanarse, de autosanarse y muchas veces refugiándose en sustancias para olvidar, para olvidar. Y es que dijiste la palabra mágica, el mártir. Y fíjate que el arquetipo del número sombra en 6, o sea, nació un número 6, luminoso, amor incondicional por la humanidad, pero cuando ese número se va al extremo, que es el número sombra 6, es el arquetipo del mártir y es entrar en el sacrificio. Y como sabemos, los que conocimos un poquito de su historia, pues lo que él vivió siendo hijo de Alejandro Jodorowsky y cómo él transmutó, él hablaba mucho de la alquimia, de lo que yo hablo también muchísimo, los procesos alquímicos del ser humano, y cómo él transmutó ese dolor de haber sido hijo de ese papá, con todo lo que ese papá trajo a la humanidad naturalmente, pero él
recuerdo tantísimo en el espectáculo, él hablaba de eso. Yo fui el conejillo de Indias de mi papá cuando era niño. Y claro, ese 6 en sombra prácticamente es me sacrifico porque mi papá necesita usar en ese tiempo el niño, usarlo en su espectáculo pues para lo que tenía que transmitirle al mundo. Pero al mismo tiempo él tiene un número del destino 7 que corresponde precisamente a esa sabiduría y a esa elevación y al mundo místico del que estás hablando ahorita, con ese Quirón en Piscis, y ese místico y eso que él quería todo el tiempo, esa investigación. Él dice, yo soy un investigador espiritual. Y cuando le preguntaban algo bonito, porque estuve viendo las entrevistas en italiano, las últimas, le decían, tú hiciste algo muy importante por mí. Y él en su humildad decía, no, es que yo fui un canal y yo también tengo muchos maestros que han hecho muchísimo por mí. O sea, él nunca vivió esa prepotencia de haber sido el hijo de o de haber descubierto, creado la psicomagia, sino que él dijo, yo lo estoy haciendo para dejar esto a la humanidad. O sea, esa humildad fue característica de toda su vida y si lo escuchamos en las entrevistas, él habla muchísimo desde esa forma tan humilde. Bueno, ese Quirón en Piscis lo hace ser un canal, efectivamente, para sanar las heridas del colectivo, las heridas espirituales del colectivo. Y tú sabes que tú me hablabas de la relación que tuvo con su padre, que también se puede ver con una Lilith enfrentada al Sol, que representa un símbolo de autoridad, porque el Sol en la astrología es el esposo de la Luna, es la pareja de la Luna, entonces habla de un símbolo de autoridad que también se puede relacionar mucho con la figura del padre. Jodorowsky siempre estuvo desde joven en el escenario y ahí vemos mucho su energía leonina del Sol en Leo, y de hecho es muy artístico, es muy creativo porque abrió un teatro, fue actor, incluso estudió el arte Mimo, del mimo, ¿sí? En la de Marcel escuela de Marceau en Francia. exacto, Entonces exacto. ahí vemos cómo utilizó también la expresividad del teatro para manifestar a través del cuerpo ese dolor que tiene o que siente, o de lo que está oculto profundamente en él, que es esa oposición del Sol con Lilith. Porque él cada vez que salía al escenario con esta oposición, ¿sí? Y brillaba por lo que era, por dentro vivía una experiencia o recordaba una experiencia del pasado y una experiencia dolorosa con esa Lilith. Porque el padre, como él lo dijo una vez en uno de sus espectáculos que tú me comentabas que asististe, él dijo literalmente que se había sentido abusado con su padre, por su padre, porque desde muy niño lo utilizaba como conejillo de Indias, pero también lo utilizaba en los escenarios de sus presentaciones, entonces expuso a un niño con todas las vulnerabilidades que tiene un niño, y esa experiencia también marcó mucho la manera como vibró y vivió la vida. Entonces ahí vemos ese Sol en oposición a Lilith también. Y por eso es que también ese sentimiento de abandono y de no haberse sentido protegido por mamá, porque era un Claro, niño. claro, el papá lo llevaba a los espectáculos y él como que pues sí, le tocó de alguna manera. Por lo que yo recuerdo del espectáculo era como, yo fui ese instrumento. Y otra cosa, él tiene la sombra de la juventud, que es la sombra del 3, que es el personaje de las 1000 máscaras. Entonces, entre su nacimiento y sus 28, 29, 30 años que tuvo esa sombra, pues obviamente él se perdió en ese personaje que su papá le construyó. O sea, él realmente su identidad no la tuvo
con esa sombra aún más difícil, no la tuvo sino seguramente después de sus 30 años, cuando empezó a liberarse de esa sombra para entrar en la sombra del rebelde, y ahí sí empezó a hacerse sentir en el mundo: yo no soy esto, yo no quiero participar más. Además, este personaje en una película de terror, a un muchacho de 24 años que le toca interpretar un personaje en una película de terror de asesino, tú dices, pero a ver, ¿en qué mundo vivía este muchacho en esta época, no? De su vida. Que sí, que ganó premios, que fue actor, que todo lo que tú quieras, pero personajes muy fuertes, situaciones muy fuertes para un niño, entre comillas, digo yo, frágil, porque tener un número 6 también es ser frágil y sensible, es mucho amor. Entonces él lo hacía también por amor a su padre, por miedo, no lo sé. Bueno, tú me mencionabas que había tenido el premio Saturno Sí, al mejor actor, sí. y tenemos aquí a Saturno en conjunción a Quirón. Cada vez que vemos esta, este arquetipo, Quirón-Saturno, de hecho en la mitología Saturno es el padre de Quirón, que lo rechaza y lo abandona. Entonces cada vez que uno ve un Quirón en aspecto con Saturno, hay una herida profunda con el padre, ¿sí? Pero también Quirón representa las metas a nivel profesional, y tenerlo al lado de Quirón lo ayudó también a materializar una actividad profesional muy terapéutica que es Quirón. Pero sí, su padre tuvo una enorme influencia y un enorme impacto en los conocimientos y las actividades que él desarrolló posteriormente, ¿sí? Tuvo mucho impacto y a nivel quizás inconsciente también, porque ese Saturno está en Piscis. Ahora con esta Lilith en Acuario, Cristóbal tenía el talento de sacar la sombra en actividades grupales, que es también una de las fortalezas de una Lilith en Acuario, que puede trabajar la sombra a nivel colectivo. Ese es uno de los grandes talentos de Lilith. Y seguramente, yo no sé, porque yo no estoy tan cercana, o no fui tan cercana a esta figura como lo fuiste tú, que tú lo conociste personalmente, pero pudo haber tenido mucho impacto en las mujeres, porque hay una energía femenina en el signo de Acuario. No sé dónde caló más, en las actividades que él hacía. ¿Había más mujeres o más hombres? Pues mira, más mujeres, por lo menos en el taller que yo estuve, que te conté que después de ese taller estuve 2 días en cama por todo lo que se movió energéticamente. Yo creo que él me llevó al inframundo, y a mí sabes que me encanta ir al inframundo porque soy tan plutoniana, pero esa capacidad que tenía de bajar a los grupos, a los colectivos, al inframundo, hacernos sacar todo ese dolor allá abajo y subir, o sea, nos subía precisamente, nos elevaba libres. ¿M? Y en ese taller, claro que sí, habían muchas más mujeres, pero habían hombres también. Entonces, igual yo siento que podía tener un equilibrio tanto en unos como en los otros. Bueno, ese poder de llevarlos al inframundo para sanarlos desde lo espiritual también es mucho este Neptuno en Escorpio, ¿sí? Porque Neptuno representa las fuerzas de lo divino, y Escorpio se le asocia mucho también al inframundo de Plutón. Entonces Neptuno tiene la capacidad de darle la parte divina a la muerte, o los procesos de transformación, muerte y resurrección. Entonces son experiencias que pueden ser muy reveladoras de luz, son experiencias que pueden ser salvadoras del alma con ese Neptuno, que pueden ser epifanías mitológicas incluso. Entonces ahí tiene ese poder también, porque Neptuno tiene ese contacto además con su Quirón, entonces forma parte de sus talentos. Ahí está el psicomago. De hecho, el mago se le relaciona mucho a Neptuno, porque es el que hace trucos, el mago. Es el que hace alquimia. Exacto. Y es que
era su don y es maravilloso porque yo lo viví en presencia, pero también si tú lo ves en entrevistas en español, en italiano, en francés, hay algo maravilloso y es que a él, alguien le contaba un proceso difícil y él inmediatamente sacaba de su cajita mágica el acto psicomágico sencillísimo para poder transmutar esa energía y salir de ahí. Y hablaba mucho en estos últimos tiempos, estaba hablando mucho como me gusta a mí también hablar del hemisferio izquierdo y derecho, o sea, estaba metiéndose más en profundidad, pues a pesar de naturalmente todos sus estudios en psicología, en enneagrama, en terapias gestalt, o sea, él estaba metido en lo profundo de la existencia del ser. Y ahí me voy con este tema él se llamaba Axel Cristóbal Jodorowsky. Y aquí hay un tema también muy interesante, Úrsula, porque si voy a mirar los números de Axel Cristóbal Jodorowsky, su número del alma es un 11. Y eso también muestra, nuestro número del alma es los sentimientos más profundos, precisamente es nuestra alma. ¿Y qué hace esa alma? Es un alma que es un alma cósmica. Y si tú lo oyes hablar a él muchísimas veces habla del cosmos. Y es como que lo dice, pero sabe que la gente no lo entiende o no lo entendía tal vez hace 20 años. Ahora ya es más fácil, Úrsula Cosmic. Y todo lo que se habla más fácilmente, ya el ser humano ya está un poco más entrando en este nuevo lenguaje cósmico. Y él, teniendo un alma 11, pues el número 11 como número maestro es el arquetipo del genio y es el arquetipo de tener más antenitas conectadas con las estrellas. Una persona con un número 11 en su código importante es una persona que está conectada con las estrellas, está bajando información continuamente, está bajando que incluso a veces la gente ni le entiende porque un número 11 en algunos momentos es como el radio que no está bien sintonizado. Recibe tanta información que pasa a través de sus sistemas, con un sistema nervioso también a veces un poco alterado, precisamente porque está muy conectado con las estrellas. Entonces en la materia le cuesta a un 11 bajar la información y sentirse bien. A veces se ponen un poco histéricos los 11 porque es demasiado lo que se siente. Y cuando un 11 no está bien sintonizado, no está en su equilibrio, en su centro, por miles de razones, pues se siente su comunicación distorsionada. Y de ahí vienen muchas personas con dislexia, por ejemplo, en algunos momentos de su vida, o que no se pudieron comunicar o la gente no los entendía. Entonces, desde ese lugar, yo he tenido oportunidad de encontrar niños y adolescentes números 11 donde tienen mucho problema en sus educaciones, precisamente porque los demás niños los alejan por tener una comunicación tan extraña. Entonces, otra razón más del por qué Axel Cristóbal Jodorowsky tal vez no teniendo una educación tradicional y viviendo los espectáculos con su padre, siendo 11, imagínate en qué lugar él no se ubicaba en alguna forma en la existencia humana con un alma 11. Claro, si él después en ese acto psicomágica donde decide morir, donde se metió en una caja como acto psicomágico para morir, ahí es donde se quita el nombre Axel, porque ese nombre Axel viene de Alejandro y él no quería tener el nombre de su padre y quería desde ese momento renacer oficialmente como Cristóbal Jodorowsky. Ahí los números cambiaron. Pero su alma, de todas maneras, siendo Axel Cristóbal Jodorowsky, su alma como de todas maneras era un número 11. Así se haya cambiado el nombre y hayan llegado otros numeritos. Claro, porque los números de nacimientos esos no se pueden cambiar. Así es. Pero esa canalización se ve mucho con Quirón en Piscis o con un Quirón en 12. Son personas que están conectadas con el Ethernet, no con Internet, con el Ethernet. Tienen comunicación directa con la divinidad. Entonces, muchas veces esa conexión directa
es tan grandiosa que no se sabe manejar, que no se sabe manejar. Hay muchas cosas que las personas pueden canalizar y no saben cómo canalizarla porque es demasiada información o es una información tan increíble que es difícil de asimilar y de creer. Entonces ahí tenemos también ese Quirón en Piscis. Lo mismo que una Lilith, en este caso la tiene en Acuario, pero una Lilith en Piscis y una Lilith en 12 o en casa 12 o en aspecto con Neptuno también es una canalizadora muy potente del Ethernet. Ujú. Hay algo interesante que mencionábamos antes sobre el tema de las dependencias. El tema del alcohol para él fue muy fuerte. De hecho, desafortunadamente, aunque había superado su tema con el alcohol, esto fue, por lo que logré escuchar de su hermano, fue uno de los detonadores para que su corazón se apagara de un momento para otro hace pocas semanas. No había razón. Fue simplemente un momento de recaída que yo asumo que pudo ser en agosto y pues nada, su corazón no estaba listo para esto. Si yo lo viera, si yo escuchara esta historia sin ver los números de él, diría, ok, tiene el número sombra del 5, que era lo que hablábamos con Marilyn Monroe y su sombra del 5 y las dependencias. No, él no tiene la sombra del 5. Esto es lo más extraño de todo, que en su código numerológico no hay 5. Entonces ahí es cuando nos lleva a decir, ok, si no tenía ese número, que es el número de la evasión, evado en las drogas, evado en el alcohol, ¿por qué se perdió en esa dependencia del alcohol? ¿De dónde viene? Seguramente tú lo puedes ver con más claridad ahí en la carta. Quirón en Piscis, Mm, porque Piscis representa las adicciones de todo tipo. No solamente las adicciones en cuanto a sustancias farmacológicas o alcohólicas o químicas. Representa el fanatismo y por eso es la adicción. Cuando uno es adicta, uno puede ser adicta a una religión y ahí viene todo ese fanatismo y uno se pierde en un fanatismo, cualquiera que sea. Cualquier fanatismo es adictivo. Entonces es el signo de las adicciones y de los fanatismos. Entonces, mediante el alcohol, las drogas, hay muchas personas que buscan conectar con otra realidad o evadirse de la realidad. Por eso es que dentro de la psicomagia, en muchos rituales chamánicos se utilizan alucinógenos para conectar con una realidad alternativa. Entonces ahí vemos mucho, por ejemplo, el ayahuasca o el peyote o otras hierbas u hongos alucinógenos que se utilizan mucho para conectar con una experiencia sagrada, para entrar en comunión con algo que no tiene nombre, para vivir una experiencia psicodélica, ¿sí? Entonces se ve mucho con el Quirón en Piscis, por ejemplo, los problemas de alcoholismo. Sí, porque algo que me impactó fue saber que estaba por publicar su libro en el que trabajó por 14 años sus procesos internos, que estaba listo para hacer un taller la siguiente semana, listo para este taller acá en Italia. O sea, él tenía tantos proyectos que se sabía que no podía estar en depresión. Oírlo en todos sus proyectos de vida y lo que tenía planeado para el futuro y cómo lo estaba expresando, pues obvio que tú no te puedes imaginar que pueda tener una recaída y se vaya en pocas semanas precisamente porque su corazón, aunque lo que alcancé a recordar de alguna entrevista era que tuvo 3 veces muerte clínica. Entonces no sé si esas 3 veces de muerte clínica fue solamente por el corazón o por otra parte de su cuerpo, debido desafortunadamente a esas crisis tan fuertes que tuvo, ¿no? Pero algo que sí nos parece lindo dejar como mensaje a quien nos esté escuchando, no sé si estás de acuerdo conmigo, Úrsula, es que eh, tal vez en este momento de la humanidad y ahora que estamos ya listos para esta transformación tan bella de la que ustedes están hablando de una manera tan
importante para traer a la conciencia que yo necesito despertar mi mujer heroica, necesito despertar el superhéroe que vive en mí y no esperar a que pase un año, dos, tres, a ver que me salga, que me funcione, que me den el préstamo en el banco para hacer esta obra, para empezar esta empresa, para publicar un libro. No, o sea, esta demostración de Cristóbal Jodorowsky y se fue en un momento donde nadie se lo esperaba, con todo planeado para hacer mil cosas, es, ok, se fue, pero le dejó a la humanidad su gran obra, la psicomagia, los libros y todas estas entrevistas que podremos escuchar y que todas las generaciones que quieran podrán aprender de él, pero lo hizo. Bueno, ahí es su herencia colectiva con un Neptuno en Escorpio, ¿sí? Ahí estamos dejando un legado, un patrimonio espiritual, mágico, un saber divino, una experiencia que trajo al mundo. Eso es un Neptuno también en el signo de Escorpio. Me encanta porque se ven tantas cosas de su vida reflejada en su carta, y para los entendidos en la numerología también se ven reflejadas en los números. Bueno, y no, sé que estamos hablando de Lilith y bueno, ya hablamos un poco más de Quirón, que por ahí me han preguntado, ¿por qué no hablan más de Quirón con las heridas sagradas? Pero igual, pues le pregunto a la reina de las diosas de Venus, esta Venus de Cristóbal Jodorowsky, ¿cómo la ves acá? Mira, ¿sabes qué? Venus está en un signo que en la astrología llamamos un signo de alegría, porque es el signo de la vida, Leo, ¿sí? Entonces, a pesar de todo, Jodorowsky tenía un encanto, un charme para las mujeres, tenía un magnetismo, porque eso habla también su Venus en Leo, pero también vibraba mucho con la vida, independientemente que haya tenido estos episodios de depresión. Su Venus es muy creativa, es muy artística, es muy alegre, habla de su niño interno también, ¿sí? Y habla también del tipo de mujeres que la atraían. Deben haber sido talentuosas o haber tenido un atractivo, porque eso es una Venus en Leo. Y está al lado de Mercurio. Ahí viene el poder o el talento de un Mercurio o una Venus cuando se unen para la escritura. Se puede ver mucho en escritores, en poetas, en personas que trabajan y embellecen algún tipo de lenguaje o de comunicación simbólica. Ahí vemos mucho un Mercurio en comunión con una Venus. Entonces tenía muchos talentos venusinos. Y yo creo que esa Venus sí le dio, además de que tiene el Sol en el signo de Leo, le dio esa sensibilidad de apreciar la belleza de la vida, porque está en el signo de Leo, de apreciar la belleza de la vida. Y le dio una extrema sensibilidad también artística y creativa a esa Venus. Así veo su Venus. Bueno, yo tengo Venus en Leo. Bueno, ya para la muestra un botón. Pues bueno, mi querida Úrsula, creo que ya vimos, bueno, aquí ni modos de hablar de la luna y ese nodo norte ahí. Muy simbólico esa luna con el nodo, porque ahí vemos que una de las situaciones o de las experiencias kármicas pasa por la familia, el arquetipo de la madre, el arquetipo de las mujeres, la madre de sus hijos o las madres de sus hijos, porque no sé si es una o son varias, desconozco ese detalle, y el trabajo profundo a nivel emocional que lo hizo evolucionar, porque hizo todo un trabajo kármico a nivel de sus emociones, que es lo que simboliza la luna. Ahí vemos esa conjunción potente de la luna y en un signo muy, muy expresivo como lo puede ser Géminis.
Entonces su luna necesitaba expresarse, expresar lo que sentía, expresar sus emociones, y para ello crear un lenguaje muy emocional o muy emotivo. Eso es la luna. Y al lado del nodo simboliza también una sensibilidad, una extrema sensibilidad interna, porque la luna rige esa sensibilidad que todos podemos tener. Y esa empatía que desarrolló con el mundo. Pues bueno, creo que aquí estamos recordando de una forma muy linda a Cristóbal Jodorowsky en el éter, en donde se encuentra, inspirándonos y bueno, con esta gran herencia que le está dejando al mundo, que nos ha dejado a todos nosotros personalmente desde que aprendí y viví la psicomagia en mis terapias en estos últimos 11 años. He ayudado a otras personas con lo que aprendí de él, así que me encanta esa herencia. Bueno, mi estimadísima Mónica, continuaremos con otra monografía de Lilith. Vamos a involucrar a Quirón también, porque a la gente le gusta también conocer y profundizar más sobre Quirón. Sobre otro personaje que ahí revelaremos en el próximo encuentro. Un gusto, Mónica. Un besito. Gracias, Gracias por gracias, la invitación. gracias. Bye bye.